¿Cómo se rearma la Unión Cívica Radical en el contexto actual que vive la política argentina? Está con nosotros el doctor Jorge Sapia, que es presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Ricardo? Mucho gusto. ¿Cómo se rearma? Bueno, en la pregunta está la respuesta. La Unión Cívica Radical se tiene que rearmar, porque en este momento está totalmente desarmada. Está desarmada porque ha integrado durante estos últimos 4 años una coalición electoral que nunca fue coalición de gobierno y donde la primacía, la capacidad de decisión y las resoluciones fueron todas unilateralmente adoptadas por el PRO dentro de esta cosa que se llamó Cambiemos o Juntos por el Cambio, y donde el radicalismo no tuvo ni arte ni parte. Y esta situación es la que le ha llevado a que desaparezca del escenario político. Hoy, si tomamos el proceso electoral del 27 de octubre, el radicalismo no figura en ningún lado. En ningún lado, por primera vez, desde los 128 años de vida que tiene el radicalismo, es cierto, sí. El radicalismo no ha figurado en ninguna boleta electoral. Es decir, no existe políticamente. Un partido que no participa de un evento electoral, de un comicio, no es un partido político. Entonces, hoy no existe. Y esto es consecuencia de la sumisión incondicional de la conducción del Comité Nacional a los designios del PRO. Entonces, la única forma de rearmar el partido es saliendo de Cambiemos, que es algo que yo he venido postulando en los últimos 2 años y medio desde que asumí la presidencia del Comité de la Convención Nacional del Radicalismo, salir de Cambiemos, irnos de Cambiemos, romper con Cambiemos y recuperar la identidad partidaria. Recuperar la identidad partidaria en varias cosas, Ricardo. La primera, en volver a los valores y a los principios tradicionales del radicalismo, que es aferrarse a los principios de la libertad, de la democracia, de la república y de la justicia social. Esto nos ha puesto de punta con la conducción política del gobierno que ha ejercido el PRO en estos 4 años, porque nada de lo que hizo tiene que ver con la justicia social. Y nos ha alejado de nuestras ideas básicas, de las que le dieron voz y vida al partido. Entonces, yo creo que hay que volver a empezar de nuevo, volver a proponer nuestras posiciones, recordar que Alem nos lanzó a la palestra política diciendo que este partido es la causa de los desposeídos. Y que es un partido popular, y hay que volver a eso. Hay que volver a eso para recuperarlo, para que tenga presencia política, para que la gente empiece a darse cuenta que este partido que tiene tantos años puede volver a ser una parte del panorama político argentino. Después, ya una vez que recuperemos la identidad, que recuperemos presencia, que seamos visibilizados por la opinión pública, veremos si es necesario o no algún tipo de acuerdo con otras fuerzas políticas, cualquiera sean ellas, que avancen en el sentido de salir de la crisis que hoy nos tiene tomado. Pero en principio tenemos que recuperar nuestra individualidad como partido político. Ahora, yo veo, por ejemplo, Cornejo, que es el presidente, en este caso, lo veo poco propicio a un diálogo o a internarse en un diálogo para poder discutir políticas dentro de la Unión Cívica Radical. Bueno, no lo ha hecho durante toda su presidencia, que termina ahora en diciembre, si es que la termina, porque se está hablando de que puede plantear una prórroga del mandato que termina el 15 de diciembre y pasar la elección del Comité Nacional para marzo. Yo espero que esto no ocurra y espero además que podamos armar, porque en eso estoy trabajando, Ricardo, hace tiempo, podamos armar un núcleo interno dentro del radicalismo de carácter nacional. Yo espero que esto sea posible. Estábamos pensando
con dirigentes de distintas provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, estábamos pensando en lanzar esto, en lo que estamos trabajando, no más allá de fines de noviembre, y poder dar pelea para la elección del nuevo Comité Nacional. Del nuevo Comité Nacional. Bueno, esto es un adelanto, es importante. Sí, ojalá esto podamos hacerlo, porque si esto no se puede realizar, va a haber algún acuerdo de algún tipo y si no es Cornejo reelegido será algún otro que esté situado en la misma tesitura que es la continuidad de Cambiemos y es volver a darle la primacía, como se la dieron todo este tiempo, al PRO, es decir, hacer lo que quiere hacer Macri, ser el jefe de la oposición. Y Macri no puede ser jefe de la oposición, porque representa un pensamiento neoliberal, conservador, primero, y no puede ser jefe de algo en donde esté el radicalismo. Y segundo, porque tiene que aprender de política, no sabe de política, ha demostrado que es totalmente incapaz en materia de política, entonces no puede ser jefe de nada. Yo espero que los radicales se den cuenta de esto y podamos armar un grupo interno que nos devuelva el ser radical. En ese grupo interno usted tiene un protagonismo fundamental, eso, pero se pueden incluir, por ejemplo, Casella, Freddy Storani. Sí, con ellos estoy trabajando. Ricardo Alfonsín. Con ellos estoy trabajando, sí. ¿Y qué es esto de que Ricardo Alfonsín sería tentado por el gobierno de Alberto Fernández con un cargo en la oficina anticorrupción? Yo creo que tentar lo pueden tentar, a mí también me pueden tentar. El tema es saber en función de qué, porque acá el tema, Ricardo, ¿en función de qué? Tentar a alguien en función de qué. Es decir, Macri lo tentó el radicalismo en 2015 para hacer Cambiemos. Sí. ¿En función de qué? ¿Hubo algún acuerdo programático? Ninguno. Sanz entregó el partido, se lo entregó a Macri sin ningún acuerdo programático. Entonces esto no tiene ningún valor. Es decir, si yo tuviera que hablar con el presidente electo, no hablaría sin ningún problema, no tengo ningún empacho en hablar con él, porque creo que en política democrática hay que hablar con todo el mundo. Pero de ahí a entregar una posición sin tener un acuerdo programático y saber para qué vamos a conversar y hacia dónde vamos es otra cosa totalmente distinta. Yo creo que lo pueden tentar a Ricardo Alfonsín y el Ricardo Alfonsín tiene la suficiente entereza y capacidad como para decir, bueno, muy bien, ¿me tientan para qué? Para llevar adelante qué programa político, cuáles son las propuestas que tenemos, cómo salimos del entuerto en que nos ha metido el Fondo Monetario, cómo hacemos para recuperar la capacidad exportadora del país, cómo hacemos para generar más consumo, que genere más producción y esa producción genere crecimiento económico. ¿Cómo hacemos para parar la inflación? Estas son las cosas que tenemos que resolver. Me parece más un discurso parecido al que tiene Alberto Fernández que el que tienen... No, si Alberto Fernández nos acopió mucho a los radicales, sobre todo a Alfonsín padre. Alfonsín padre, sí. Sí. Ahora, digo, en este marco, ¿cuál es la espada que hay dentro de la Cámara de Diputados? Porque obviamente Cambiemos tiene una importancia fundamental dentro del Congreso de la Nación. Le ha quitado la minoría o la mayoría en el Senado de la Nación gracias a los senadores de Entre Ríos y tiene la mayoría en diputados. ¿Cuál es la cuña para meter ahí, siendo que se está peleando Mario Negri por un lado con Cornejo por la titularidad? Yo, Ricardo, creo que el radicalismo no tiene que integrar un bloque dentro de Cambiemos, tiene que tener un bloque propio de la Unión Cívica Radical. No puede seguir con Cambiemos, no tiene nada que ver, ideológicamente son partidos diferentes. Yo no niego que partidos diferentes puedan coparticipar en un ejercicio de gobierno, porque yo soy consciente de que en Alemania la socialdemocracia alemana se unió con el Partido Cristiano Demócrata de Angela Merkel, pero sobre la base de un acuerdo político
programático de 100 páginas discutido durante 4 meses y se pusieron de acuerdo qué iban a hacer y cómo lo iban a hacer. Es decir, 2 partidos totalmente diferentes, pero en la medida en que no haya un acuerdo de esa naturaleza, tomo ese ejemplo porque me parece que es válido para tenerlo como punto de referencia, pero en la medida que no se haga una cosa así, no tiene ningún sentido juntarse. ¿Juntarse para qué? ¿Para ver cómo se acomodan los intereses personales de algunos dirigentes? No, para eso no. Y eso es lo que se ha hecho ahora. Pero, a ver, dentro de Cambiemos, Negri tiene un protagonismo fundamental. Negri representa a la UCR dentro de eso. No, como que fue a elección y fue electo por un partido que no es la Unión Cívica Radical. O sea, lo desconocen totalmente. Yo creo que Mario ha dejado de pertenecer al radicalismo. Lo digo no sin pesar porque tengo una relación de amistad con él y de hace muchísimos años. Y creo que no, que él se ha corrido para el lado del PRO. Yo respeto las decisiones políticas de cualquier ciudadano, no las comparto. La carencia de liderazgo dentro del radicalismo es un problema. Es un problema. La carencia de liderazgo es un problema. Hoy no tenemos ni un Raúl Alfonsín ni un Eduardo Angelós que ejerzan liderazgo que es aglutinante, liderazgo que ha sido aglutinante y que debería ser aglutinante. No tenemos un liderazgo. Además, no es fácil convertirse en líder. Los líderes no se hacen si no nacen. Claro. ¿Qué pasa en Córdoba? En Córdoba también hay dificultades. Los intendentes, el foro de intendentes sí, se quiere claro, abrir. Por supuesto. Hay dificultades sí, también. Sí. La elección también ya hay sí, corrientes. Y vuelvo a lo mismo de siempre. Es decir, se están discutiendo quién va a presidir el foro de intendentes o quién no lo va a presidir. ¿Cuáles son las propuestas políticas, ideológicas, que motivan este enfrentamiento entre 2 sectores de intendentes? Yo las desconozco, no sé si existe. Entonces, vuelvo a lo de antes, en la medida que haya intereses personales para el ejercicio del poder, esto no camina. Yo pretendo armar algo dentro del radicalismo que se salga de esos moldes y que podamos tener otra característica diferente. ¿Cómo observa una elección donde Macri saca más del 60% en la provincia de Córdoba? Y bueno, yo creo que esto es una realidad insolayable. En Córdoba hay un fuerte sentimiento antiperonista. Hay un fuerte sentimiento antiperonista y lo sé por muchos radicales que a último momento se decidieron votar por Macri para que no ganara Fernández. Y ha primado eso. ¿Cómo cree que se va a definir la elección del Comité Provincial? Eso va a ser para julio del año que viene. ¿Y ahora en diciembre para No, el Comité Nacional, yo creo que Cornejo va a prorrogar la elección del Comité Nacional. Y si no, trataremos de pelear la presidencia del Comité Nacional, este grupo que le he señalado que integramos con Casella, Estorán y Ricardo Alfonsín. ¿Usted ve alguna posibilidad de recuperar precisamente con ese grupo la potencialidad que tuvo el radicalismo en su momento? No sé si con este grupo vamos a llegar a recuperar esa potencialidad. Lo que sí sé, y estoy seguro de eso, es que vamos a empezar el trabajo para la recuperación. Y en ese marco de recuperación, ¿cómo se inserta en el nuevo panorama político que va a vivir la República Argentina a partir del 10 de diciembre? Y yo creo que esa inserción se va a poder diagramar o diagramar o dibujar o preparar una vez que tengamos en claro qué se propone el presidente electo. Claro, porque allí hay un tema fundamental. Claro. Hay un tema fundamental, es decir, cuál va a ser la autoridad que va a tener el presidente electo en el sentido de, bueno, va a tener una vicepresidenta que no es, digamos, no pasa desapercibida a la hora de manejar el poder, no es neutra.
y tiene a un grupo como la Cámpora que hace mucha presión desde el punto de vista político. Es decir, yo decía días pasados que podemos tener un presidente solo, que la única o el único apoyo a donde recostarse es en la oposición y en los gobernadores para sostener la gobernabilidad. ¿Usted coincide con eso? Estoy de acuerdo, sí, yo creo que ese análisis es correcto, pero habrá que ver cómo se manifiestan las cosas en estos 40 o 30 días que nos faltan para el 10 de diciembre, 35 días, y ver cuáles son las propuestas y cómo se arma el tablero de gobierno. Y en función de eso veremos cuál es nuestro nivel de inserción. ¿Cómo ve el rol de Mestre en el nuevo panorama político cordobés? Y el rol de Mestre podrá verse una vez que empiece a trabajar desde abajo para recuperar lo que perdió. Él ganó 2 elecciones en la ciudad de Córdoba y la última, el 12 de mayo, obtuvo un resultado muy pobre. Entonces tiene que empezar de abajo para ver si puede llegar a tener alguna participación. Me parece que los números en este sentido son muy claros, ¿no? Muy demostrativos.